¿Qué había aquí? ¿Esto formaba parte del espacio conventual capuchino? Efectivamente, resulta que la entrada al convento es el arco, que tiene una simbología puramente franciscana, entrada a un territorio religioso. Esto correspondía a una zona de jardines y a mano derecha estaba la portería y las cuadras de los équidos que tenían los frailes. Al fondo era el convento de celdas, cocina, etc. Abajo la huerta de los frailes y arriba la parte de Cortinal, palabra muy casareña. Cortinal, que estaba el Puerto de la Cruz, también conocido por la Cruz de Fray Ventura, y el Chaparral. Esta era la disposición general del convento. Iglesia, la unidad funcional es iglesia, convento, portería, o portería, iglesia y convento, más la huerta con sus producciones, sus pequeñas producciones hortícolas, el Puerto de la Cruz, el Chaparral, y era verdaderamente una pequeña finca en la periferia del pueblo y muy cercana, con agua y nada más. Porque esto no existía entonces. No. Es decir, esto solamente lo que había aquí era la iglesia, el convento y esta zona que has descrito anteriormente. Sí, ¿no? efectivamente, de jardines, zonas de jardines. ¿La calle Fuente existía? Existía lo que era la calle, había algunas casas, ajá, pero la denominación era la Fuente Vieja. Vale. La Fuente Vieja, que ya en 1600 se describe este pasaje con algunas calles, algunas construcciones, todo muy rudimentario, todo iniciándose el proceso de expansión del pueblo, y por supuesto también es muy interesante que además del concepto conventual, el concepto del Vía Crucis que se iniciaba aquí, subía por las piletas, llegaba al cerro y de ahí al Calvario, terminando, creemos que terminaba en una pequeña capilla arriba en el Castillo de los Moros, que es el castillo de las dos incertezas, de las dos no verdades, ni era castillo ni era moro. Tenemos la hipótesis de trabajo que cada ventana corresponde a una celda y verdaderamente el número de frailes siempre oscila entre 10 y 20 frailes. Y la parte de abajo, la planta 0, correspondería a la parte de cocinas y avituallamientos de los almacenes, de los frailes. Porque si en la portería nos encontramos las cuadras, debajo de la portería están todos los materiales
y todos los equipos que se utilizan en la huerta, allí es la parte residencial del convento. ¿Y quiénes eran estos frailes? En la composición del convento hay dos tipos de frailes. Frailes clérigos, que son frailes que han estudiado teología, que son curas, y frailes legos, es decir, no tienen la misma ordenación, que son los que se encargan del mantenimiento y del trabajo en la huerta, mantenimiento del convento, y también se dedican a la predicación. Son los puramente limosneros, aunque la actividad mendicante es de todos los frailes. Y por supuesto, aquí, por sus características del convento de Casares, es un convento que también al que se traslada en destierro a dos frailes que son importantísimos en la orden capuchina. Perdóname, Benito, antes de seguir hablando de los frailes, ¿qué os parece si nos vamos al convento y nos hacemos una idea de cómo era el convento de aquellos años? ¿Os parece? El que estemos en este lugar es porque aquí, a partir de la exclaustración entre 1835 y 1840 se produce la exclaustración, es decir, la salida de los frailes del convento y la desamortización, que es la venta de los bienes de los frailes, y el hecho de que estemos en este patio correspondiente a la antigua escuela pública es porque se ve netamente la separación que hubo entre la propiedad eclesiástica y la propiedad civil. Y esa propiedad civil trae consigo la segregación del convento en dos piezas fundamentales, o en tres piezas: la parte de escuela pública, la parte de huerta y cortinal, que queda en una, y la parte eclesiástica. Que bueno, hay varios episodios que hacen de este convento tan magnífico que hemos estado visitando hoy un elemento singular, y es el hecho, por una parte, que han sido desterrados de alguna forma a este convento algunos personajes polémicos de la historia de la Iglesia, y fundamentalmente, y que lo que justifica la exclaustración, es que aquí el convento de Casares fue el punto más activo de toda Andalucía carlista, el punto carlista más activo de toda Andalucía. Y eso propició que, aunque la exclaustración a nivel general se produjo hacia 1840, en este convento se produjo unos años antes, porque ya era el detonante, ¿no? Aparte de este hecho, que fue lo que motivó la desamortización de esta parte, está el hecho de que al menos un par de personajes religiosos importantes, influyentes en la historia del pensamiento católico español, fueron desterrados de esta zona. Uno de ellos fue el beato Fray Diego José de Cádiz. Menéndez Pidal, el historiador Menéndez Pidal, lo considera uno de los personajes entre los tres personajes más influyentes de la historia del catolicismo español. Y su pensamiento, su ideario, el ideario que transformaba en sermones, en sus homilías cuando hacía misa, pues forja un ideario que de alguna forma también influyó en el papel que los capuchinos tuvieron durante la Guerra de la Independencia y la lucha contra el francés. De hecho, el propio beato escribe una obra que se llama El soldado católico español en guerra de religión contra el francés. De hecho, algunos capuchinos toman las armas durante la guerra contra el francés, y bueno, por supuesto, a la hora de liderar esta guerra de guerrillas que hubo en toda la serranía de Ronda, en Casares tiene la particularidad de que los líderes eran capuchinos también, eran unos más que participaban en estas guerrillas contra los franceses, ¿no? De hecho, Casares no fue tomado por los franceses directamente, y el polvorín que abastecía de armas y munición a todo el campo de Gibraltar y aparte de la serranía de Ronda estaba en Casares. Los capuchinos, por eso digo, tienen un papel muy importante en esa lucha contra el francés,
heredera de este pensamiento del beato Diego José, que pasó aquí bastante tiempo. El Diego José estuvo aquí a finales del siglo XVIII, la Guerra de la Independencia es principios del siglo XIX, y ya en 1820, creo que puede ser, no sé si Benito el obispo de Vélez, Rafael de Vélez, también otro personaje muy influyente en este pensamiento reaccionario, vamos a decir, religioso, porque incluso es la propia Iglesia la que lo destierra esta zona, estos personajes, ¿no? Porque son polémicos para ellos en sus relaciones con la corona por un lado y con la institución de poder que es la Iglesia. Pues el Rafael de Vélez también estuvo aquí y tanto Diego José como Rafael de Vélez escriben sermones desde aquí y sermones que luego formaban parte de su ideario, ¿no? Al mismo tiempo que destacar el peso histórico que tienen estas dos figuras, hay que reconocer, sobre todo en el caso de Diego José de Cádiz, que es un personaje fascinante desde el punto de vista estrictamente capuchino y desde el punto de vista histórico. Un trabajador incansable en las crónicas, en su biografía, ¿no?, que escribe otro fraile, ¿no?, Sebastián de Ardales, habla de que congrega a poblaciones de hasta 60.000 personas que acuden a sus mítines, vamos a decirlo así, en Murcia, en Barcelona, en Madrid, en sitios muy remotos donde él accedía andando o tal vez en burro y bueno, tenía una capacidad de trabajo increíble, pero era un ideólogo, un gran ideólogo. Entonces, desde esa perspectiva histórica, es un personaje absolutamente fascinante y estuvo aquí en este convento en Casares. Por eso esta es una singularidad añadida a este patrimonio que estamos viendo hoy aquí. Sí, yo quisiera añadir algo más en relación a Fray Rafael de Vélez, que además de ser personajes poliédricos, son personajes muy interesantes. Rafael de Vélez es un capuchino que es obispo de Ceuta, que en un enfrentamiento directo con el representante de Fernando VII es desterrado aquí a este convento en 1820. Entonces Rafael de Vélez toma una postura muy ultraconservadora y es desterrado aquí a Casares, y una vez que en el gobierno central de Madrid son los conservadores los que gobiernan, Rafael de Vélez es nombrado arzobispo de Santiago, una de las principales plazas eclesiásticas, es decir, se le reconoce con esa gran plaza en España, y de hecho él muere con 72 años en Galicia. Algunos de estos frailes tienen otros usos, ¿no? Hay distintos, estos frailes pues tienen otras ocupaciones, y uno de ellos es el Pater Casares, del cual Benito está investigando ahora y es un personaje igualmente fascinante. Hace unos meses sale un artículo del Museo Zumalacárregui de Ormaitegui de Guipúzcoa hablando del Pater Casares. Entonces empiezo la investigación y es un fraile exclaustrado que se une a las tropas carlistas y se constituye en un elemento propagador del carlismo hasta sus últimos días. De hecho, participa también en la Segunda Guerra Carlista, participa en el exilio en Francia y en Inglaterra, y vuelve a España y vuelve a su lugar de origen. En 1864 escribe una carta en un diario de Madrid diciendo que sigue siendo él el defensor de las ideas tradicionales de España, de la religión y de los poderes públicos, y que ha vuelto a su pueblo y que está aquí perdido entre las montañas, pero sigue siendo él el mismo personaje que salió en el 35 acompañando a las columnas del general Gómez. Con lo cual este personaje hace un periplo increíble y termina sus días, creo, aquí en Casares, y es un personaje singular.